Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Iniciamos esta nueva semana, semana 25 del tiempo ordinario, y la Iglesia hoy nos propone una fiesta de uno de los evangelistas, de San Mateo. Celebrando esta fiesta de Mateo, queremos orar de manera muy especial, pidiéndole al Señor por nuestra propia conversión. Así como a Él lo llamó y Él dejó su trabajo, todo lo que hacía por seguir al Señor, que también nosotros podamos tener esta capacidad de seguimiento del Señor, dejando nuestra vida pasada, digámoslo así, sepultando el hombre viejo y pidiéndole al Señor que nos permita renacer como hombres nuevos. Vivamos entonces con mucha alegría esta nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para que podamos celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, he pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, he fallado, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí, perdóname. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí. Hoy vuelvo a ti, Señor. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia te dignaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo,
El prisionero por el Señor les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha construido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que llegamos todos a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Él, día al día, le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, iniciando la Eucaristía, ya nos hemos adentrado en la semana 25 del tiempo ordinario. Leíamos ayer precisamente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, los versos 1 al 16, la experiencia del Señor que sale a llamar trabajadores para su viña a todas las horas del día, desde la mañana hasta el final de la tarde. Y a todos les da lo acordado. Y hoy nos encontramos precisamente celebrando esta gran fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de Mateo la tenemos muy presente, es precisamente la del recaudador de impuestos de Cafarnaún.
a quien el Señor llama y Él tiene la capacidad precisamente de dejarlo todo y de restituir incluso si había fraudado alguno para poder estar con el Señor. Esta fiesta nos tendría que ayudar a nosotros a pensar en varias cosas. Y la primera es precisamente continuando con lo que leíamos en el Evangelio de ayer, que el Señor llama en todos los momentos de la vida. Llama en la mañana, a media mañana, al mediodía, en la tarde, al final de la tarde. Él nos llama siempre, porque no quiere que nosotros estemos desperdiciando nuestro tiempo. Con aquella figura de los trabajadores y de la viña, precisamente yo hoy quiero releerlo de esta manera, celebrando esta fiesta de San Mateo. El Señor espera a que cada uno de nosotros se decida realmente por Él. Eso se llama conversión. Darnos cuenta que estamos caminando por sendas erradas y con la ayuda del Señor poder volver al camino, al sendero que nos lleva precisamente a la verdadera felicidad. Y es lo que le sucede a Mateo una vez que encuentra al Señor. Yo esto lo repito constantemente. Es que encontrar al Señor transforma la vida, transforma la existencia. No podemos decir que hemos encontrado a Dios y seguir en las mismas andanzas. No, sería contraproducente, sería un antitestimonio, sería simplemente decirlo de palabras, pero la experiencia del encuentro necesariamente cambia la vida. Se la cambia a Mateo, se la cambia a Pablo, a Saulo de Tarso, se la cambia a tantos a través de la historia que se han encontrado con este Dios amoroso y han decidido precisamente dedicarse enteramente a Él. Pregunta para nosotros hoy, si hemos encontrado al Señor, ¿qué ha cambiado en nuestra vida? Si hemos encontrado al Señor, ¿qué ha cambiado en nuestra existencia? No, Padre, es que yo sigo siendo igual. Tanto Dios me ama tal y como soy. Ciertamente. Pero hay actitudes y situaciones en nuestra vida que no van de acuerdo con el plan de Dios, con el querer de Dios. Y son esas las que tenemos que mirar y revisar para tratar de cambiarlas, porque no nos permiten la felicidad plena a la que estamos invitados todos como hijos de Dios. Y precisamente esta página de hoy de Mateo es muy bonita, ¿no? Después de llamar a Mateo, Mateo ofrece una fiesta y va Jesús con los suyos y hay otros publicanos y pecadores, dice el texto, y ahí están siempre los fariseos detrás viendo qué hace Jesús para criticarlo y se extrañan, ¿cómo así que su maestro come con estos? No, ese vicio de hacer acepción de personas, de hacer señalamientos, de hacer juicios. Y entonces Jesús, perdón la expresión que voy a usar, les calla la boca diciendo, es que no son los sanos quienes necesitan al médico, son los enfermos. Y termina el Evangelio diciendo, yo vine a llamar, he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Es la llamada que el Señor hace constantemente. Así es que qué bueno sería que hoy, en nuestra jornada, o a lo largo de esta semana, dedicáramos un espaciocito para hacer un examen serio de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Es revisar nuestro corazón, mirarnos dentro de nosotros y ver si nuestra vida y actitudes corresponden a aquello que yo digo creer. Si realmente están de acuerdo con el plan de Dios en Jesús. Si este evangelio que hoy leemos, que es invitación plena al cambio, a la conversión, entendiendo que Dios viene no para los que están aliviados, sino para los que están enfermos, los que sufren, para los pecadores, si realmente yo me siento pecador, pequeño, sencillo, y tengo la capacidad de dirigirme a Dios con toda confianza, suplicándole precisamente que me permita estar gozando con Él de su banquete. Que como Mateo, nosotros tengamos esta capacidad de cambio, ¿no? De dejar todo aquello que es contrario al querer de Dios y de adherir a su propuesta salvífica, al mensaje que encontramos en el Evangelio. Y que también, como Mateo, también nosotros nos hagamos anunciadores de esta buena noticia en todos los ambientes donde estemos,
Miren, no es necesario hacerse sacerdote, misionero, predicador. No, es necesario ser coherentes en la vida y que lo que celebramos en el misterio corresponde a lo que vivimos en nuestra ordinariedad. Que lo que aquí nos alimenta y nos nutre en la vida de fe se haga concreto en la vida de todos los días. Es la llamada que el Señor nos hace. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos encontrar por Él y encontrándonos con Él, permitirnos cambiar la vida e ir a contar a los demás con alegría lo que Dios ha obrado y seguirá obrando en cada uno de nosotros. Vamos a seguir entonces, mis hermanos, celebrando esta Eucaristía y poniendo sobre el altar el pan y el vino, suplicándole al Señor que nos transforme y que nos conceda diariamente la gracia de la conversión. Que así sea. Que así sea. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos El vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Mateo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. A Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. No importa de dónde tú vengas, si siguiendo el Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Antes de la comunión sacramental, los invito para que desde sus casas me acompañen haciendo esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora mismo dentro de mi ser. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido
Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En alegría del Señor podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un muy feliz día. Gracias, Padre.